4 años informando. A pesar del desgaste y el desprestigio de mi profesión y los intereses que existen en cualquier parte, el periodismo continúa siendo la herramienta más importante para establecer equilibrios en una sociedad. Líder informativo, periodismo con seriedad. Líder TV presenta Cuadro Rojo con David Orantes. Bienvenidos a la televisión online más activa de Tamaulipas. Regresamos después de esta dichosa veda electoral que tuvimos que suspender los programas de Cuadro Rojo durante 3 semanas, como un respeto no solo al público que nos está viendo en TV10 Matamoros y también en vía online a través de nuestra página de internet, sino que también por la problemática que de pronto sufrimos en la sala de redacción, en la veda electoral, en esos claros oscuros que había en la ley electoral, como en aquella ocasión le anticipábamos en aquel viernes 9 de marzo que tendríamos que suspender nuestro programa, porque los políticos y casi siempre los priistas habían llevado una actitud y tienen una actitud de ese, lo que le llaman institucionalidad, y que de pronto no hablan frente a las cámaras, y con la veda electoral hablaban menos, y también de pronto hasta los panistas y perredistas, por tal de conservar una izquierda unida, de pronto se nos complicó para seguirles ofreciendo a ustedes el quehacer de los políticos que están desde sus trincheras, desde sus partidos, desde sus corrientes ideológicas y partidistas, estar moviendo la elección, la contienda electoral más compleja de la historia contemporánea de México. De pronto quisimos hacer esta pausa en el malentendido de que nadie está entendiendo, incluso ni los mismos comisionados de la veda electoral, pero nos da gusto regresar en esta primera emisión después de la veda electoral, ya con toda la efervescencia de las campañas políticas, ya en todo batiente y vapor, este viernes 6 de abril. Me da mucho gusto regresar con alguien que casualmente hemos coincidido casi toda la vida, personalmente ha sido mi compañero, ha sido mi jefe, ha sido mi maestro, ha sido mi sinodal en temas culturales, en temas sociales, en la universidad, en mi segunda carrera, pero nunca habíamos platicado el tema, que es algo que también le apasiona bastante, el tema de la política, que está con nosotros Federico Chaffer González. Bienvenido. David, muchas gracias, qué amable, y así es, o sea, tenemos muchísimos años de conocernos, familia, y qué agradable es estar en esta ocasión aquí contigo, platicando de algo que pues verdaderamente, pues también tengo muchísimos años, paralelo con la comunicación, con la literatura, que esa es mi vocación, que es la cuestión de la mercadotecnia política. De pronto los que te relacionan mucho más con el tema cultural, la ciencia ficción, y que ayer eres una autoridad incluso, en el tema de la política, muchos no te habían visto fuertemente, pero siempre has estado muy metido en el tema de la política. Sí, de hecho yo empecé en la política en 1984, en el gobierno de Ricardo de Hoyos Arizpe. Empecé como jefe de prensa y luego se transformó en la primera dirección de comunicación social en un gobierno municipal en Nuevo Laredo, y a la par tuve varias otras responsabilidades también de la índole cultural, de las relaciones públicas, y desde entonces lo que pasa es que yo, entre broma y broma, yo les digo que yo trabajo un gobierno municipal y me banquean 3, trabajo 1, me banquean 3, trabajé 1, entonces la siguiente vez me toca hasta el año 2020 más o menos. Entonces, eso es ya como servidor público, porque me entrego por completo y a hacer mi trabajo lo mejor posible, porque así creo que debe de ser quien se dedica al servicio público, que en ocasiones no se ve eso. Y me ha tocado en ese lapso, desde el 84 hasta este año 2012, haber trabajado en 3 administraciones locales, en un gobierno del estado en 2 ocasiones, también haber sacado un diplomado en mercadotecnia política en el TEC de Monterrey, y ahorita estar ya en la fase final del doctorado en políticas públicas. Yo quisiera empezar por ese lado donde tú relatas lo que desgraciadamente se da mucho, quizás particularmente en la política mexicana, en eso de que dices te banquean 3 y trabajas en 1. ¿Debe de ser así la política mexicana? Mira,
Aquí la cuestión es que en México la situación de nuestra misma estructura política, de nuestra cultura política, lleva mucho a la etiquetada, a ponerle una etiqueta a una persona, ya sea de grupo, o sea, perteneces a tal grupo, perteneces a tal partido, o perteneces a tal persona, al grado que te ponen una etiqueta con un nombre, y si tú llegaste a trabajar por tu capacidad profesional, porque simple y sencillamente eras la mejor persona en ese momento para esa función, pues resulta que después de eso ya no quedas apestado. Y eso verdaderamente es, yo en lo particular creo, y no por mi caso particular, sino por tantas miles y miles y miles de gentes, de personas en México que tienen una gran capacidad, un gran valor, que tienen mucho que aportar para el progreso de nuestro país, y que por cuestiones políticas o de grupos políticos o de etiquetación, una etiqueta, o sea, no pueden seguir aportando porque ya llegó otro y eso apesta. Entonces, entre más lejos esté de ti, mejor. Independientemente si lo hiciste bien o no lo hiciste bien, o sea, el hecho es de que llega tu periodo, se acaba y te vas. Pero no solo en las personas, también en los programas de gobierno. Definitivamente, esa es otra cosa que es muy triste, porque haz de cuenta que cada 3 o cada 6 años se está reinventando el país o el estado o el municipio, y eso no nos permite tener como mexicanos una visión a largo plazo. Nosotros hemos oído en otros países de planes quinquenales. Hay ciudades del mundo que tienen una visión de 30, 40, 50 y hasta 100 años. Saben exactamente qué van a hacer cada año para poder llegar a la meta en el año 2030, 40, 50 o hasta en el 2100. Y un ejemplo muy fácil y verdaderamente contundente que leí el otro día, que me impresionó y que quisiera poder leer más de ello, es que creo que en China cada año se están construyendo, si no me equivoco, alrededor de 400 ciudades completas. Completas es desde trazar, levantar y que se venga la gente. Y no lo están haciendo para los chinos de ahorita, lo están haciendo para los chinos dentro de 30, 40 o 50 años. O sea, esa es una visión de estadista. Esa es una visión a futuro. Lamentablemente nosotros no lo tenemos. El único interés que hay casi siempre es la siguiente elección. O sea, que siga ganando mi partido, que siga ganando mi grupo, y a lo mejor te la presto tantito, pero dentro de X años yo regreso, o yo me voy a aliar contigo ahorita, pero me vas a dar esto, o yo cedo a mis pretensiones a cambio de. Y eso, pues lamentablemente ha visto México que tantos programas de gran beneficio terminan desapareciendo, porque simple y sencillamente no son capaces las autoridades electas de poder decir, ¿sabes qué? Lo hizo bien, lo reconozco y déjame seguirle. Cámbiale el nombre, agrégale cosas, quítale cosas, pero no es todo lo que hizo, no sirve, quítalo. A nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Eso yo creo que es uno de los principales vicios del sistema político mexicano y que más daño nos está haciendo, porque no nos permite ver más allá de nuestras narices. En tu opinión, ¿esto es por culpa de la misma clase política de cualquier partido político o del ciudadano? Yo creo que los dos tienen algo de culpa. A final de cuentas tenemos que entender una cosa: las leyes las hacen los legisladores, ya sea por iniciativa del Ejecutivo o por iniciativa propia, o a lo mejor alguien llegó y le propuso algo, pero a final de cuentas se consensa entre los partidos y se aprueba de acuerdo al impacto que puede tener, y ya después ven si hay dinero o no para hacerlo. En ocasiones sí lo hacen el trabajo como debería ser y desarrollan la ley, y luego están viendo de dónde lo van a financiar y todo eso. Pero mucho tiene que ver la sociedad también, porque no existen reglas claras de rendición de cuentas. La transparencia en ocasiones se sigue y muchas veces es un simulacro. O sea, difícil es poder comprobarlo, porque hasta eso se hace muy bien el trabajo. La opacidad. Sí, pero lo triste de esto es que la misma sociedad civil, o sea, se da por vencida de antemano y ya no exige. O sea, cree la sociedad que la única obligación que tiene como ciudadano es votar, porque así se nos ha hecho saber durante décadas.
O sea, tú ve y vota y estás cumpliendo como ciudadano. Te damos la credencial de elector y te va a servir para poder entrar a centros nocturnos o para poder comprar cerveza o para identificarte cuando vayas a sacar cualquier trámite. Cuando debe ser la participación ciudadana mucho más que eso. Y las autoridades de cualquier orden de gobierno están viendo que pueden capitalizar eso a su favor. Vamos a regresar con otro tema que creo que es importante, sobre todo para contexto del auditorio que nos está viendo fuera de Nuevo Laredo, particularmente en Matamoros, en TV10, al igual que los que nos están viendo vía online a través de nuestras redes sociales, www.liderinformativo.com, así por Facebook, Líder TV, ahí le pueden poner like, así como por nuestra red en Twitter, @líder_TV. Todas sus sugerencias y preguntas pueden hacerlas llegar, sobre todo de los invitados que estamos trayendo a este espacio para conocer un poquito más sobre el quehacer de la gente que está inmersa o interesada en la política y formar la opinión en la contienda electoral más compleja de la historia de México. Yo quisiera hacer la referencia aquí con Federico Chaffer González, nuestro invitado, quien además ahorita es candidato ya a doctor en políticas públicas. Él ha estado más desde el lado de la trinchera como comunicador político que más que político, y en ese sentido quisiera hacer un comentario y una pregunta. Tú estuviste con Arturo Cortés Villada en la administración. No, con Ricardo de Hoyos Arizpe, justo cuando fue la transición que se acababa el cacicazgo de Pedro Pérez Ibarra. Momentos muy importantes, no solo para Nuevo Laredo, sino para México incluso, sí. se llegó a mencionar. Estuviste en la administración de Antonia Mónica García Velázquez y en la pasada administración de Ramón Garza Barrios. 3 administraciones muy complejas en su comunicación política y por muchas crisis, y recientemente la de Ramón Garza Barrios todavía seguimos trayendo ahí algún remanente de esa crisis comunicacional. Yo quisiera preguntarte, en tu opinión, como experto en comunicación política, ¿qué le ha pasado al priismo popular en lo particular? Y esto yo se lo he preguntado hasta los últimos exgobernadores mencionados a nivel nacional. ¿Qué ha pasado en ese priismo popular que no ha podido reaccionar con una comunicación de crisis competitiva? Yo creo que el último competitivo en ese sentido fue Salinas de Gortari, en mi punto de vista. Pero ¿tú qué crees que les está pasando? Mira, yo siento que mucho tiene que ver con... ¿Qué pasó? Mucho tiene que ver con el hecho de que estamos más hechos a la reacción que a la prevención, que sabemos que en un momento dado, cuando sucede algo, hay que reaccionar y no estamos previendo lo que puede llegar a suceder. Entonces no existen planes de contingencia. Protección Civil, o sea, lo hace muy bien. Sabe qué hacer cuando hay un huracán, cuando hay una inundación, cuando hay un incendio, cuando hay una epidemia. O sea, pero en efecto, el hecho de la comunicación en tiempos de crisis, lo que es el control de daños, lo que es el apagar el fuego antes de que consuma todo, no se hace. Y es muy interesante tu pregunta. Yo creo que en buena medida porque se está reaccionando y no se está actuando a tiempo. ¿Qué debería de ser? Yo creo que en todos los casos del gobierno, no en todos, en la mayoría se pueden prever cierto tipo de situaciones. Lamentablemente no, o sea, estás viendo nada más, reitero, es triste, la siguiente elección. Entonces, ¿cómo capitalizar para bien o para mal un incidente? O sea, ¿cómo magnificarlo o cómo soterrarlo? ¿Cómo hacerlo a un lado? O sea, ¿cómo sacarle jugo? Y eso lleva a final de cuentas que pequeñas situaciones lleguen a pasar de lo que se puede considerar apropiado. O sea, el incendio llega a grados de que es difícil de contener, o cosas verdaderamente positivas y buenas se pierden porque simple y sencillamente no se tuvo la madurez política para poder decir, oye, ¿sabes qué? No me importa que era de otro partido, no me importa que era de mi mismo partido, pero esto a final de cuentas benefició a la gente y no nada más a un grupo, no nada más a un partido. Entonces, esa situación, cuando algo se revienta y el no saber reaccionar, o sea, el reaccionar tarde, o sea, lo hemos visto, y lo vimos en Estados Unidos cuando Katrina, o sea, Bush no reaccionó a tiempo,
El mismo caso de Lewinsky. Sí, con Clinton. En tu opinión, ya a toro viejo, ¿verdad? ¿Qué hubieras hecho si te hubiera tocado la responsabilidad de Enrique Peña Nieto en los dislates de la Feria Internacional del Libro? Qué divertido, y qué hábil, ¿verdad? Mira, para empezar, y lo dije en el momento en que pasó con algunas personas, o sea, es inconcebible que lleves a un candidato a un evento de esta naturaleza y no por lo menos le hayas pasado así, ok, te pueden preguntar A, B, C y D. Que eran obligadas. Sí. Si le iban a preguntar, oye, ¿qué está pasando en Namibia con lo que sucedió ayer, con la invasión? A lo mejor ahí sí pues, se la sacan del left field y no saben ni qué pasa. Pero es elemental decir, oye, vas a la Feria del Libro, te van a preguntar de libros. Si va a una exposición industrial, tiene que saber el candidato o el aspirante candidato que le van a preguntar sobre cuotas de importación-exportación, sobre niveles, sobre dumping, sobre un montón de cosas. Entonces, ahí creo yo que le falló, por un lado, el equipo de asesores, y por otro, digo, no sé, la verdad es que no me explico cómo haya sido esa respuesta. Parte de lo que dice, la falta de prevención. Sí, lo pescó desprevenido y yo estoy seguro que debe haber leído más de 3 libros, o sea, debe haber leído muchísimo. No llegas a ese nivel sin haber leído y mucho. En tu consideración, esta elección tan compleja, ¿tendrá alguna influencia las redes sociales? Porque en la pasada no existían. En Estados Unidos, en la pasada sí existían. Y en esta se están jugando otra vez, pero en esta tendrá influencia en el sector general de México. Sí, definitivamente lo que hizo Obama en su momento fue histórico y se convirtió en un ejemplo a seguir. De cuando hace 4 años Obama empezó con esto y empezó a crear toda una serie de followers que opinaban y llegaban y él podía comunicarse porque traía leí un libro sobre esto de un autor español y dice que Obama llegaba a un evento y sus asistentes prácticamente tenían que quitarle el BlackBerry de la mano para que pudiera atender el evento, porque estaba subiendo comentarios y estaba contestando. O sea, y era en un momento dado para un presidente de una nación como Estados Unidos, como para cualquiera, el estar en ese contacto directo, para mí qué beneficioso, qué benéfico es, para la gente que tú le puedas escribir y que conteste. ¿Qué va a pasar en México en esta elección? Verdaderamente yo la veo muy competida. Yo creo que, como todo lo que llega del extranjero en este caso, va a sufrir una mutación. O sea, ¿en qué va a terminar dentro de 3 meses cuando esta campaña que recién inicia se vaya a estar por concluir? No lo sé. Yo lo único que sí pienso y sé, casi estoy seguro, es que sí se van a utilizar mucho, que sí va a influir mucho, que el voto de la gente va a ser mucho más razonado, pero también creo, y lo sé porque ya lo hemos estado viendo, que sí va a haber mucha guerra sucia. O sea, que en el caso de Estados Unidos también la hay. Sí, claro. Y en cualquier país del mundo. No debería de ser, pero bueno, sucede. O sea, eso hay que aceptarlo. Pero mi inquietud sería hasta dónde muchas de estas cosas verdaderamente sean trascendentes para el ciudadano en la toma de votos, en la toma de decisión sobre quién votar. Si leyó o no leyó 3 libros y si se equivocó. O sea, si dijo que eran 1500 años y eran puros viejitos y se equivocó. Si el otro está diciendo esto y si la gente va a tomar una decisión sobre quién votar, sobre eso me preocuparía. Yo creo que el hecho innegable es que todo eso que vaya llegando en las redes sociales al ciudadano, al individuo, o sea, va a tener que saber digerirlo, va a tener que saber analizarlo. Y yo no sé si estamos listos como mexicanos para eso. Yo quisiera preguntarte, en el caso particular de Josefina Vázquez Mota, en donde ya incluso hay tratados completos de su transformación en imagen pública, incluso aclaramiento de su piel, en la forma de la gesticulación, que manejas muy bien el tema de la comunicación no verbal. ¿Está México preparado para ser influenciable por este tipo de transformaciones desde la trinchera de la imagen pública o va a responder realmente
al contenido de las propuestas de Josefina y de cualquier otro candidato? Definitivamente lo que debe uno como ciudadano tomar en cuenta es, aquí voy a verlo desde dos perspectivas diferentes. Como ciudadano, es mucho más importante lo que tiene en su propuesta, o sea, cómo te va a afectar o beneficiar a ti, que si está bonita o si está feo, si está joven, si tiene canas o qué. Como asesor de imagen, en un momento dado lo que tienes que hacer es entender que estás vendiendo un producto político, porque la visión comercial en la que hemos llegado desde el extranjero y que también lo adoptamos, es a considerar a los candidatos como un producto que se vende. Entonces, ¿qué es lo que quieres tener? Pues quieres tener un artista de cine, ¿ok? ¿Qué es lo que quieres tener? Que sea agradable. Alguien que los estándares te dicen que debe de ser, y yo no me había fijado en eso que tú estás diciendo, que más blanquita y que más morenita, no sé qué, o sea, pero en el último de los casos, ¿quién determina qué es bello y qué no es bello? O sea, ¿qué determina? O sea, son recomendaciones que les hacen sus asesores de imagen, son cosas que sirven para vender la cara, o sea, pero al final de cuentas lo que uno tiene que ver es qué es lo que te están diciendo, qué es la propuesta, porque podrán estar muy bien arreglados, podrán ser jóvenes, podrán ser viejos, podrán ser hombres o mujeres, pero al final de cuentas, si no tienen sustancia, ¿qué es lo que van a ¿Tú ofrecer? recomiendas que se fijen más en la propuesta? Definitivamente, de los candidatos? Digo, pero entiendo y sé que se hace, y además ya es algo que se están esperando. Los mismos candidatos quieren verse bonitos. Vamos a regresar con nuestro público que nos está viendo en Matamoros a través de TV10 y mandamos un saludo a la producción comandada de nuestro compañero Miguel Trejo. Esperemos que ya esté restablecido al 100% y dándonos batalla desde Matamoros, Tamaulipas, así como a todos los que nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Recuerden, pueden hacer contacto con nosotros a través de Twitter, @líder_TV, ahí nos pueden mandar sus mensajes a través de Twitter o direct message, también por Facebook en inbox o haciendo clic en la página de Líder TV. Allí están apareciendo las direcciones electrónicas gracias a nuestra producción. Estamos con Federico Schaffler González, quien además es candidato a doctor en políticas públicas, y nos vamos a ir inmediatamente con este tema, sin antes preguntarte, hace 6 años era un peligro para México Andrés Manuel López Obrador, hoy no lo es, hoy es la República Amorosa. ¿El mexicano común tiene corta memoria o no la tiene? Yo creo que sí. O sea, es uno de los defectos que a lo mejor pudiéramos decir que tenemos todos. Como sociedad. O sea, y como individuos también se nos olvidan las cosas. Hay quienes olvidan las cosas para no seguir sufriendo. Hay quienes olvidan las cosas porque el pasado es y hay que vivir y ver hacia el futuro. Y entonces en ese caso yo creo que sí, pero también lo sé y lo sabemos todos quienes están viéndonos, que hay quienes jamás olvidan algo. O sea, es un albur, es un juego, es un decir, a ver, déjame llegarle ahorita a los que no les llegué antes, es cambiar la cuestión. Antes era blanco y ahora es negro, o es negro y es blanco. O sea, necesito cambiar eso. ¿Cómo cambiar la percepción? Yo creo que en el transcurso de esta campaña vamos a ver definitivamente vamos a ver una cara diferente de Andrés Manuel López Obrador, porque así se lo han recomendado sus asesores de imagen, su equipo que lo está asistiendo en esto, porque para él le va a redituar algo. O sea, ya por lo pronto se manejó esa campaña hace 6 años de que era un peligro para México, pues ahora van a tener que pensar en alguna otra cosa, o simple y sencillamente lo echan al cesto y empiezan a ver a partir de ahorita, que a final de cuentas yo creo que es importante entender que todos, a medida que vamos viviendo un día más, vamos aprendiendo cosas, y yo creo que López Obrador aprendió que ese no era la manera en que podía acceder al poder, era con tanta confrontación. Ya veremos si lo consiguió o no después del 1 de julio. Yo quisiera preguntarte, en el tema de las políticas públicas, si bien incluso del mismo partido político, cuando cambian de trienio, sexenio, se rompen las políticas públicas, sean exitosas o no, o también alargan las que no deberían haber alargado del mismo partido o contrario.
¿Las políticas públicas tienen alguna incidencia real en el momento de la decisión del voto? De ser así, ¿por qué no seguimos con esa doble moral en la ley electoral? Mira, a final de cuentas, quien aspira al servicio público por la vía de la elección, como son presidentes municipales o regidores que van en el paquete, o como son los diputados locales o los federales, como son senadores o gobernadores o el mismo presidente de la República, o sea, tiene que ofrecer algo. O sea, para ganar el voto tiene que ofrecer algo. ¿Qué es lo que puede ofrecer? O componer algo que estaba descompuesto o innovar en algo nuevo. Cuando ofrecen lo mismo, daré continuidad a los programas, aquí tenemos que pensar en una cosa. Quien ya es beneficiario de un programa social, estatal, federal o municipal, si le dicen va a continuar, perfecto, estoy ahí. Quien no lo es, no le va a resonar eso. Va a ser palabras huecas. ¿A mí qué? O sea, entonces, ¿qué es una política pública en época de elecciones? O sea, es la promesa, o más bien la esperanza de algo que puede llegar a beneficiar al individuo. Entonces, ahí estriba en un momento dado el manejo que le dan los candidatos. O sea, prometo hacer tas y tas. ¿Para qué? Para que a ti te beneficie en esto y en esto. Ah, ya entendí. Yo como ciudadano que eso me va a beneficiar a mí. O sea, nadie va a decir, pero voy a hacer una política pública que te va a afectar en esto y en esto y en esto y en esto. ¿Por qué creen que nunca se promete, voy a aumentar los impuestos, voy a generar más restricciones, voy a hacer que la normatividad sea más estricta? Porque simplemente no nos gusta. O quitar subsidios. Entonces, siempre es un poco más. El paso difícil para un servidor público electo es cuando llega a sentarse en su silla, cuando ve los números y ve la realidad y se da cuenta que la única manera en que va a poder resolver ese problema es o generando más impuestos o estableciendo una normatividad más estricta o vigilando la ley que existe, pero que no siempre. El problema no es que haya o no haya leyes, está en el cumplimiento de la misma. Entonces, cuando ese funcionario electo llega y ve eso, va a decir, bueno, si lo hago, voy a traicionar mi palabra que le di a la gente. No more taxes. O sea, o si no lo hago, voy a seguir llevando a pique la economía de esta ciudad, de este estado, de este país. Entonces, es una decisión muy difícil. Como le pasó a Obama recientemente. Sí, y a final de cuentas, ¿qué sucede? En Estados Unidos, o aquí, o en China, o en Francia, o en Inglaterra, o sea, ¿en qué están pensando? En la próxima elección. Tápale tantito, disfrázalo, cámbiale de nombre, genera una cosa o otra, pero a final de cuentas vas a estar en un momento dado teniendo que tomar acciones. Yo quisiera, ya se nos está acabando el tiempo, y quisiera dejar abierta la segunda invitación y ahorita la platicamos. En ese sentido, en tu experiencia de conocer muy bien lo que pasa en Estados Unidos, en México y también tus raíces alemanas. Que de allá no sé casi nada, pero bueno. Bueno, de allá de Europa. El caso es de que todo esto que se maquila desde la política, de los políticos en turno, ¿no afecta la participación ciudadana? Yo creo que entre más errores cometa un gobierno, municipal, estatal o federal, y la ciudadanía se dé cuenta de ello, pero que más que darse cuenta que la regaron, como se dice, que se equivocaron aquí, sino que dice, ¿sabes qué? Ya no lo voy a tolerar, ya no lo voy a permitir, yo los llevé con mi voto ahí. Yo los quito. Entonces, ¿hay el voto de castigo o simple y sencillamente sabes que no me convences? El problema es que aquí tú llevas al poder a alguien y esa persona se equivoca o no es un buen gobernante, o sea, y no hay manera de quitarlo en 3 o en 6 años. Ahí está el problema. ¿Qué sucede en la ciudadanía? Al final de cuentas lo que dice, mira, ya ganó, la voz de la mayoría es la que manda, me disciplino. Me mayoritearon. Sí, pero al final de cuentas, ¿qué puede hacer? Yo creo que la ciudadanía va a tener que ir cobrando conciencia y debe del gobierno de establecer cierto tipo de recursos para poder corregir sobre la marcha. Mi última pregunta, y contéstame brevemente. Para la gente que nos está viendo fuera de Nuevo Laredo, de pronto para los que estamos muy cerca de Federico Schaeffer González, es muy cotidiano
visualizarlo en el contexto de la cultura y de la ciencia ficción, lo decía al principio del programa. Pero de pronto también en los corrillos tenemos una broma sobre tus participaciones en la política, y en eso yo quisiera concluir, porque resulta que Federico Schaeffler es uno de los reconocidos autores a nivel internacional, casi mundial diría yo, en el tema de ciencia ficción. Incluso le pone Google y va a salir ahí en la búsqueda seguramente. Federico Schaeffler, se ha dicho mucho de que tú escribes los informes por tu afición a la ciencia ficción. ¿La política es real o es ciencia política? La ciencia política es una cosa, el hablar de la ficción en la política... política ficción. Política ficción ya es otra cosa. No, yo siento que es un compromiso muy serio que se tiene que tomar. Que algunos no se lo toman. No, hay algunos que no se lo toman, que lo que quieren es llegar y ya llegando todo lo demás no importa. Pero a mí también me ha divertido mucho cuando le han dicho a algunos, oye, que te hizo el informe y es pura ciencia ficción. Me divierte, porque una cosa es mi beta literaria y otra es la profesional. Sí, claro. Y yo soy un profesional en esto. Tengo también en el otro. En la otra también tengo la gran ventaja de tener varias áreas de expertise en donde me puedo desenvolver. Y son cosas completamente diferentes. Para empezar, ficción... O sea, es una recreación de la realidad. Y lo otro es la realidad. Pero y no puedes meterle... ¿Tú crees que en México sí es real, la política? Es un juego. Es un divertido juego que unos lo juegan a ganar y la mayoría los jugamos a como nos vaya con el que se elija. Bueno, maestro, nos tenemos que retirar. Yo quisiera hacer un compromiso aquí públicamente para que nos veamos a la mitad de esta campaña. Claro que sí. Para hacer un análisis ya más sobretendido en los candidatos presidenciales, de acuerdo a tu óptica y experiencia. Y a ustedes los invitamos la próxima semana. Regresamos con otro tema seguramente muy candente. Vamos a tener invitado a algunos de los candidatos que están corriendo aquí en Tamaulipas para que usted tome la mejor decisión en esta contienda electoral del 2012, la más compleja de la historia contemporánea de México. Recuerde, lo más importante es que se forme su opinión para el día 1 de julio, emita su voto de manera con uso, conciencia de lo que va a decidir. Recuerden, está en Líder TV y nos vemos el próximo viernes aquí en Cuadro Rojo, la televisión online más activa de Tamaulipas.